Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo número 64 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy volvemos a la narrativa y vamos a hablar de una novela, específicamente de El espía que escapó del hielo. Si no recuerdo mal, The Spy Who Came In From the Cold. Una novela de un autor que firmaba como John le Carré, pero que no se llamaba John le Carré, sino que se llamaba David Moore Cornwell, ¿sí? Y que había nacido en Inglaterra en 1931 y que falleció en 2020. Ahora bien, uno puede pensar, John le Carré fue un autor considerado bestseller. De hecho, escribió 26 novelas, o sea que no solamente prolífico, sino que exitoso también a nivel de ventas. La pregunta es por qué vamos a comentar su tercera novela, The Spy Who Came In From the Cold, o sea, el espía que surgió del hielo o que salió del hielo, y no ninguna de las otras, como por ejemplo El jardinero fiel o La casa Rusia. Precisamente porque al ser una de sus primeras novelas, se nota que no estaba todavía inscrito en la normativa de la industria editorial que impone ciertas cosas. Al mismo tiempo que da cosas, que da dinero al escritor, también impone ciertas cosas, como por ejemplo la extensión del tema. Y porque al ser una novela breve, los temas están más condensados, no hay material de lo que se llama relleno en la narración, sino que es una narración acotada y exacta, y porque la novela es contemporánea casi a los hechos ficcionales que narra. La novela se publicó en 1963. Y recordemos que en el marco de la Guerra Fría, que se había iniciado después de que Winston Churchill hablara de esa cortina de hierro que divide Europa en 1947, esa primera fase de la Guerra Fría, se acentúa durante ese año 1963, precisamente, o próximo a eso. En el año 1961 se construye el muro de Berlín, que divide la capital de la República Democrática Alemana, en teoría comunista, en dos partes, y el sector occidental pertenece a la República Federal Alemana, capitalista, y digamos en el medio del corazón de la República Democrática Alemana queda Berlín dividida en dos sectores. Y a partir de la construcción del muro de Berlín se empieza también a construir una práctica que era escapar desde el este hasta el oeste, atravesando el muro de la forma que fuera, ¿sí? Es más, todo Occidente, en el marco de la Guerra Fría, va a escribir un montón de textos sobre la crueldad de los servicios de inteligencia y la milicia comunista, y cómo ejercía esa crueldad frente a los que intentaban cruzar hacia la libertad, ¿sí? Que es el discurso típico de la Guerra Fría, en el sentido de que, bueno, el mundo libre era Berlín Occidental y el mundo opresivo, o opresor, mejor dicho, y oscuro y triste, estaba en el lado oriental, en la República Democrática Alemana, gobernada no por un partido comunista, sino por el Partido Socialista Unificado de Alemania, que controlaba el Berlín oriental. Dentro de ese marco, y quizás también dando un puntapié para crear esa mítica, está la novela esta. O sea, John le Carré escribe una novela que habla de hechos supuestamente ficcionales, y ahora vamos a aclarar por qué decimos supuestamente ficcionales, en el marco de el enfrentamiento entre el occidente, entre comillas, libre. Recordemos que la Lisboa de Salazar de Oliveira y la monarquía dictatorial franquista o Franco en la monarquía dictadura España estaban dentro del mundo libre, como después van a estar todas las dictaduras latinoamericanas propiciadas por el Departamento de Estado norteamericano, mientras que
si uno atravesaba el límite entre las dos Alemanias, entraba en el segundo mundo o el mundo opresivo del comunismo soviético, ¿sí? Bueno, estas, digamos, construcciones imaginarias e ideológicas que tienen mucha importancia en la narrativa que vamos a comentar, porque esos valores simbólicos que si uno los lleva a la comprobación empírica de las condiciones materiales tienden a deshilacharse, están presentes en esta novela. Y porque la novela, en un gran mérito de John le Carré, es una novela que habla de personas dentro de ese marco de enfrentamiento ideológico que fue la Guerra Fría. Vamos a dar algunos datos de John le Carré, no sé si lo dijimos antes, lo vamos a repetir. Y esto va a dar cierto marco para entender por qué decimos que estos hechos que narra en El espía que escapó del hielo o que surgió del hielo son ficcionales o no, ¿sí? Por ejemplo, John le Carré había nacido como David Moore Cornwell, obviamente en Inglaterra, en 1931 y va a fallecer en el año 2020. Él era hijo de una familia acomodada y por eso tuvo las posibilidades de estudiar en la Universidad de Berna y también en Oxford, y fue profesor de uno de los colegios más prestigiosos de la Universidad de Oxford, que es Eton, entre 1956 y 1958, o sea, cuando tenía 26 años. Después se incorporó al cuerpo diplomático británico, donde estuvo entre 1960 y 1964, y perteneció a los organismos de inteligencia británicos. Según los datos, estuvo en el MI5 y en el MI6, y fue, esas cosas ambiguas, durante un tiempo también jefe de una misión diplomática en Bonn. Bonn era la ciudad alemana que era capital de la República Federal Alemana. En esa Alemania dividida, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que habían ocupado Alemania, se unieron y formaron la República Federal Alemana con capital en Bonn. La parte ocupada por las tropas soviéticas se transformó en la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Muy bien. Entonces, por eso decimos, la proximidad que tuvo en su experiencia, perteneciente al cuerpo diplomático y altamente probable, con una alta probabilidad de formar parte también del servicio de inteligencia británico en el exterior, es lo que va a hacernos pensar, o que nos puede llevar a pensar que lo que se cuenta que ocurre en la trama de la novela, en parte es ficcional y en parte está basado en los conocimientos que había adquirido David Moore Cornwell, titulado con el seudónimo de John le Carré, como algo no completamente ficticio, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la novela como de costumbre, sin expoliar la narración, pero sí dando elementos en su análisis para propiciar la lectura. La acción inicia con un intento por pasar de un agente de inteligencia británico del Berlín Oriental al Berlín Occidental, ¿sí? Y como antes de que cruce la línea de marcación para que entre dentro del territorio occidental, es asesinado por guardias de la República Democrática Alemana, ¿sí? Por los Bopos, le decían en esa época. Y al mismo tiempo se presenta el personaje principal de la novela, que es Alec Limas. Alec Limas es el jefe de los espías británicos en Berlín Occidental, que estaba esperando que su agente consiguiera zafar porque había sido descubierto por los servicios de inteligencia de la Alemania democrática, o sea, del lado comunista. O sea, y ahí aparece el primer personaje, o el personaje principal, que que vamos a conocer parcialmente, muy parcialmente, a través de toda la narración. Alec Limas, que es el que ha perdido un agente, que ha sufrido un fracaso, toda su red en Berlín Oriental ha caído
porque han sido descubiertos por los servicios de inteligencia de la Alemania democrática, y entonces reemprende el viaje a Londres, ¿sí? Ese sería el inicio. Alec Limas, ¿y cómo se nos presenta el personaje? El personaje no tiene en ningún momento, casi lo desconocemos, es un personaje opaco. John le Carré nos describe exteriormente al personaje, pero no interiormente. Deja caer determinada información y entonces sabemos que formó parte de los servicios de inteligencia británicos contra Alemania nazi, que estuvo destacado en Noruega, si mal no recuerdo, realizando tareas de sabotaje y de espionaje contra las fuerzas de ocupación nazis. Y que después, al final de la guerra, se integra a la otra guerra. De la Segunda Guerra Mundial pasa a la etapa de la Guerra Fría. Y lo que se nota es que no hay ninguna, por eso decía que John le Carré nos quita o nos priva de conocer más de Alec Limes en su subjetividad. Deja caer esa información y que también que tuvo una esposa, que está separado, que tiene 2 hijos, que tiene 50 años, pero nunca profundiza en cuáles son los motivos que lo llevan a Alec Limes a participar de ese enfrentamiento, ¿sí? Es como que hay una convicción cerrada de que hay una guerra, y esa guerra, que es una extensión también de la Segunda Guerra Mundial, hay que, por todos los medios, que librarla contra el peligro del avance soviético sobre Europa Occidental y también a nivel mundial. Pero como es un británico, su perspectiva es más europea, no es digamos, si fuera un agente norteamericano, tendría un mapa mucho más amplio, ¿no? Es decir, bueno, la expansión del comunismo en Asia, que va a dar lugar, o la idea de la expansión del comunismo en Asia, que va a dar origen a la guerra de Corea, o después la guerra de Indochina, donde vencía Francia y se transforma en la guerra de Vietnam. La perspectiva de Alec Limas es más europea, o sea, lo que le preocupa es que Europa Oriental, controlada por la Unión Soviética, avance sobre el Occidente. Pero eso es lo único que sabe y no se explica tampoco, ¿sí? No se explica tampoco. O sea, se da por supuesto que esto es así y Alec Limas es un tipo coherente que tiene que llevar adelante esa misión. Y obviamente, como ha fracasado como jefe de estación en Berlín Occidental, porque sus agentes han sido descubiertos por la inteligencia comunista, quiere vengarse del jefe de la inteligencia comunista que ha terminado con sus agentes. Eso es el planteo. Sería muy básico, la idea de una derrota y de una venganza, ¿sí? Y ahí empieza la narración, que no voy a seguir contando porque sería expoliar la trama de la novela. Y lo que está bien contado por John le Carré es cómo hay estrategias dobles o triples, inteligencia y contrainteligencia, para llegar a permitirle a Alec Limas terminar con aquel jefe que lo privó de sus agentes que operaban en Berlín Oriental. O sea, la guerra es ideológica, obviamente, y todos los que participan de esa guerra se han asumido como guerreros de la Guerra Fría en las sombras, ¿sí? Y encima el clima de la novela tiende a ser gris, oscuro, otoñal, si crepuscular, no hay luz, ¿sí? Es más, todos los personajes tienen como esa característica. El lugar donde se realizan las reuniones de los servicios de inteligencia británicos es un lugar más parecido a un ministerio burocrático, donde órdenes de pago, secretarias, en edificios oscuros, reducidos, paga escasa. La visión de Londres también es de los lugares más pobres de Londres, o sea, hay una idea muy oscura, digamos, muy poco atractiva y muy también melancólica. Ese clima le llega a dar John le Carré a toda la narración. Y el punto está que
a partir de esas operaciones de inteligencia y contrainteligencia por parte de Occidente y por parte de Oriente, o sea, por parte de los servicios de inteligencia británicos y por parte de los servicios de inteligencia de la Alemania democrática comunista, se van superando en perversidad, ¿sí? Y eso es lo que es atractivo de la trama, lo que nos va a disparar sorpresas en la primera lectura, ¿sí? ¿Por qué digo en la primera lectura? Porque yo he releído la novela y veo que la construcción de la sorpresa y lo que nos deja la novela es un sentimiento amargo de que en realidad en esa guerra fría que se libraba allá por el año, en realidad va a haber después a un periodo de distensión a partir de la crisis de los misiles y demás, y se va a empezar la segunda etapa de la Guerra Fría a partir de la ascensión de Reagan como presidente de los Estados Unidos y de el acceso de Gorbachev como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, hacia el año 1985 más o menos, 84-85 se va a dar un recrudecimiento de la Guerra Fría, o que se llama Segunda Guerra Fría, que obviamente va a culminar con la disolución de la Unión Soviética en 1991, ¿sí? Y en ese sentido, volviendo al punto sobre nuestra narración, yéndonos del marco histórico, la mirada de John le Carré es profundamente humanista, es profundamente crítica de ese conflicto ideológico y nos deja una sensación de sazón o de melancolía frente a lo poco que importan las vidas individuales, frente a personajes que toman decisiones donde se manipulan las vidas de cualquiera que se interpone en su camino, ¿sí? Y, como dije anteriormente, también la idea de que no hay replanteos de por qué hay que seguir esta lógica, por qué hay que sacrificar vidas, por qué hay que sacrificar recursos. Se da por supuesto que es así, que no por fría la guerra es menor que una guerra completamente abierta. Y esa visión hace que John le Carré escribió 26 novelas. Yo nombré algunos, La Casa Rusia, El paciente inglés, que fueron también películas, pero la crítica destaca específicamente la tercera novela de John le Carré. Yo he leído El espejo de los espías, he leído también, La Casa Rusia, he leído El infiltrado también, pero después John le Carré entra en la lógica de editorial, ¿sí? Y cuando se termina la Guerra Fría va a buscar otros temas como el narcotráfico y demás. Y también se nota dentro de las estrategias editoriales, que uno a veces no le presta atención, pero hay que tenerlo en cuenta, la novela El espía que surgió del hielo, esta novela que yo tengo acá en una edición de 1980 de Bruguera, ¿sí? Cuando todavía había Guerra Fría, ¿sí? Faltaban 11 años para que se disolviera la Unión Soviética, tiene nada más que 255 páginas. Entonces, volviendo al tema, esta novela hoy sería una novela que no entraría dentro de la categoría de bestsellers. Las estrategias editoriales a partir de determinado momento, como ya lo dijimos en nuestro video sobre Stephen King, dice que una novela para tener éxito económico debe tener al menos unas 400 páginas, ¿sí? O sea, eso es digamos, lo que le da cierto prestigio. Además, si ustedes no quieren confirmar esta afirmación, busquen las bases de los concursos internacionales de novela y fíjense en cuál es la extensión, los más importantes, cuál es la extensión mínima si uno concursa en el género de novela y no bajan de 400 páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, este volumen con esta extensión hoy no sería objeto de la ambición por publicarlo de los grandes grupos editoriales que controlan la edición de literatura a nivel mundial, que no los voy a nombrar porque ahora no me los acuerdo, pero Random House, Penguin Random House, por ejemplo, que compró casi todas las editoriales que había en Argentina. No sé cómo pasará en otros lugares o en otros países de América Latina, pero acá MC se quedó con eso. Bueno, no existe más Losada, Sudamericana es también una subsidiaria, no sé también. O sea, y volviendo al punto,
El espía que surgió del frío es una gran novela de John le Carré, no importa su extensión, sus 255 páginas, que cuenta una historia terrible en el marco de una circunstancia histórica específica que es la Guerra Fría. Por ahí nos suena lejana a los latinoamericanos esta idea del enfrentamiento dentro de la Europa dividida en los dos bloques, pero que no deja de tener atractivo por una cuestión humana y porque no es demasiado esfuerzo hacer la extrapolación de cómo actúa esta lógica de la Guerra Fría en los países de América Latina. En la Argentina tenemos obviamente la idea de que tanto a partir del golpe de septiembre del 73 en Chile que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende, como una mancha se extiende la influencia de la Guerra Fría en todos los países del Cono Sur, Uruguay, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, y las políticas que implicaban el surgimiento de esas dictaduras en términos sociales, económicos, no solamente políticos, económicos, sociales y humanitarios para los países que debieron sufrir esas poblaciones sometidas a las dictaduras que, digamos, seguían permaneciendo dentro del llamado mundo libre porque no formaban parte del bloque soviético. Bueno, John le Carré, el espía que surgió del hielo, o el espía que apareció del hielo. Hay varias ediciones, esta es una edición, como ya dije, de 1980, hay varias ediciones. Se va a encontrar en librerías de viejo y sí, sin duda alguna, está en las redes, ¿sí? O está en PDF. Es más, hay una película dirigida por Martin Reed y protagonizada por Richard Burton, que es muy buena, que cuenta la historia de el espía que surgió del hielo. No la busquen, búsquenla, googleenla, que hay un lugar donde aparece en muy buena calidad, riguroso blanco y negro y doblada al español. Mejor dicho, al castellano, porque no existe el idioma español. Error de mi parte. Bueno, buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.